Bien, queridos hermanos y hermanas, reunidos aquí en Cristo en Conciencia, en este sagrado monasterio Krishna, Amida Krishna, de la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal. Estamos en la orden Yod-Heh-Vah-He, la orden cristiano, evangélica, judaica, católica, Achirotash, los Acruz-Decúmenes de la Jerusalén Celestial, emergida del Sumo Supremo Santuario Samael Aun Weor de la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal, la Catedral Lumen de Lumine, en esta orden mundial de órdenes religares, ordenada a ser por el Arcángel Samael Aun Weor, resurrecto, reencarnado, inmortal. Estamos viendo los misterios en esta cámara pública del Pensum de Madres, Pensum de Padres, dirigido para esta cámara pública, cámara prebásica, preavanzada. Vemos cómo de esta manera ya los hogares, matrimonios se van equilibrando mediante ese compartir las actividades dentro de ese núcleo familiar, dentro del hogar, dentro de la casa. Cuando un varón y una mujer, los dos trabajan, generan dinero, entonces es justo que los dos también dentro del hogar de la casa compartan tal cual las actividades en partes iguales, equilibradas, tanto el varón como la mujer. Una semana está de semana en casa el varón y la otra semana está de semana la mujer. El varón cocina, lava, plancha, limpia el baño, cuida a los hijos, etcétera, 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 todas las obligaciones de esa casa. Y la otra semana continúa la dama. Y de esa manera, mes, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, por siempre. Es una nueva cultura, una nueva personalidad conscientiva en cuanto a hogar, a familia, mediante los misterios del eterno masculino y el eterno femenino, y este pensum de padres y pensum de madres. A su vez vemos también que los hijos van realizando esas diferentes actividades desde cuando son pequeños, actividades livianas, dentro del hogar de la familia. Un varón que esté dentro de ese hogar, lógicamente, 14, 15, 16, 17 años, sabe lavar, planchar, cocinar, hacer todas las actividades dentro de un hogar, y lógicamente que la mujer también. Ahora en el caso de hijos, hijas que ya son mayores de edad y viven dentro de la casa, en ese núcleo familiar, quieren seguir viviendo allí, lógicamente, impresionante, pero a su vez ellos ya trabajan y generan dinero. En el caso de ellos tienen que poner una parte económica para ese hogar, esa familia, un 10% de ese sueldo que se ganan para las diferentes necesidades del hogar, pagar agua, luz, teléfono, comprar comida, etcétera. Entonces de ese sueldo que ese varón, esa mujer ya mayores de edad trabajan y ellos generan dinero pero siguen viviendo bajo el techo de esa familia, ponen un 10% de dinero de ese sueldo para todas estas actividades, y lógicamente el resto de dinero es ya particular de ese varón, esa mujer, ese joven, ese hijo, esa hija que vive en ese hogar. A su vez, en el caso de ellos, una vez por semana se hacen cargo de todas las obligaciones de ese hogar. Lavan, planchan, cocinan, café, almuerzo y merienda para ese núcleo familiar, lógicamente. Entonces ahí tendrán que organizar, si trabajan afuera, tendrán que ver quién va a cocinar ese almuerzo para esa familia, organizar en el sentido más completo de la palabra, porque tienen que irse volviendo personas responsables para cuando luego tengan un matrimonio. Asimismo, la mujer que trabaja es hija de un hogar, una familia, pero ella tiene su dinero, pone su 10% para esa familia, y a su vez un día a la semana se hace cargo de todas esas actividades del hogar, lavar, planchar, cocinar, para todos, para toda la familia. Eso es un hecho. Entonces ahí se van equilibrando esas fuerzas y esas energías, y tenemos una nueva juventud dentro de los hogares de las familias, y por ende una nueva sociedad en todo el país, en el planeta. Tan impresionante como esto. Si ese joven o esa dama que son hijos de esa familia,
no quieren cumplir con esas actividades, lógicamente que tendrán que irse independizando para que vivan en otro lugar como ellos quieran y quieran organizar su vida como ellos quieran. Pero dentro de ese techo familiar, dentro de esa constitucionalidad matrimonial, dentro de ese hogar de esa familia, se vive tal cual como está organizado, de acuerdo a esos misterios del eterno femenino, el eterno masculino, de acuerdo a la sabiduría universal para que haya equilibrio. Lógicamente que dentro de ese hogar tiene que haber horarios para descansar, eso es un hecho, como personas, como humanos, como cristianos, como personas conscientes. Y ya a la hora de levantada también pues que sea todo eso en equilibrio, porque ese hogar, ese matrimonio es una sociedad, en el sentido más completo de la palabra, es una sociedad económica, es una sociedad pues de un núcleo familiar y es un sentir especial que tiene tanto ese esposo como esa esposa, que se han unido también lógicamente lo más exaltado por amor y para amar. Pero tiene que haber un orden, una organización desde el aspecto económico, desde el aspecto de organización dentro de ese núcleo familiar por medio de esta constitucionalidad matrimonial para vivir en pareja, en familia. A su vez, estamos viendo el pensum de madres aquí en el monasterio Krishna, emergido el sumo supremo santuario Samael Ambeor. Vamos a continuar.